buenos días. Buenos días. El Señor os bendiga, bendiciones para todos. Contentos de estar en este lugar. He venido juntamente con mi esposa, Manuela, y un hermano de la iglesia, nuestro hermano Manolo. Y bueno, recibí la invitación del pastor Pablo y daba gracias al Señor. Hace algunos años que nos conocemos, pero no había tenido la oportunidad de estar en una reunión para compartir una reunión con vosotros. Y doy gracias al Señor por la invitación y porque el Señor haya puesto en el corazón de vuestro pastor, Pablo, pues este deseo de que pueda estar aquí con vosotros en el día de hoy. Amén. Y bueno, estamos ahí, como decía, en la calle Reyes Católicos 126, estamos ahí, llevamos unos añitos, 7 o 8 años más o menos, abrimos el lugar y bueno, ya estamos sirviendo al Señor, intentando pues eso, avanzar como iglesia, dando pasos, creciendo, equivocándonos también y volviéndonos a levantar y volviéndolo a intentar, porque al fin y al cabo de eso se trata nuestro caminar. La vida del Señor pues es avanzar, otras veces nos vamos a equivocar, pero lo importante es detenernos, ver dónde nos hemos equivocado y continuar hacia adelante, ¿no? Y bueno, hay esta palabra en mi corazón que quiero intentar de compartir con ustedes con la intención de hacer bien. Tengo mis dos hijos que se han quedado en la iglesia, ellos han preferido quedarse allí, Andrés y Noemí. Andrés está allí en la batería y Noemí tiene 8 o 9 añitos, 8 para cumplir 9, si digo 9, mi esposa se va. Los hombres siempre nos equivocamos con las edades de los hijos, nunca nos acordamos de la fecha de los cumpleaños. Pero sí, este año cumplirá 9 y aquí también se ha querido quedar en la iglesia, así de que, bueno, aquí estamos. Nos resultando, seguro que lo sabrán, y los hermanos que puedan compartir la palabra del Señor no es tarea fácil. No es tarea fácil, porque yo siempre tengo en mente, no es lo mismo decir algo que tener algo que decir, ¿no? Y eso es lo que queremos, tener algo que decir, porque Dios haya puesto algo en nuestro corazón y compartirlo de manera que esa es la carga que tenemos de parte del Señor de tener que compartir esa palabra. Y bueno, si ha leído este tema, el tema de la fe, aquí es la primera vez en la Biblia donde aparece la palabra justicia. Justamente en este capítulo, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es la primera vez que aparece. Y quiero hablarles de la fe, pero claro, para hablar de la fe, pues tenemos que hablar de Abraham. Tenemos que hablar de Abraham porque luego está constituido como padre de la fe, porque él es el padre de todos los que después iban a creer después de él, ¿no? Y nosotros somos hijos de Abraham, por la fe, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y este tema de la fe hace, hermanos, yo quiero confesaros que hace muchísimos años que me tiene. Hay temas en la Biblia que nos tienen de cabeza, que pasan años y años y no podemos salir de ahí, ¿no? Y este tema de Abraham es un tema que a mí, año tras año, siempre el Señor me muestra a través de su palabra, claro está, algo más. No es que el Señor me revele, porque la palabra de Dios ya está revelada, pero sí nos ilumina sobre lo revelado, ¿no? Que a veces tenemos nos falta esa capacidad de poder ver, pero yo creo que también el Espíritu Santo pues trabaja con nosotros a medida de que vamos creciendo y madurando, y entonces esa iluminación por parte del Espíritu Santo se va revelando, por decirlo de alguna manera, en nosotros para poder ver cosas que quizás antes no podíamos ver, pero no por causa de que el Señor no quiera mostrárnosla, sino muchas veces, al menos en mi caso, hermanos, muchas veces porque no estamos los maduros que debiéramos estar. Y entonces vamos avanzando, vamos creciendo y el Señor nos va iluminando.
y más, hasta que tengamos la iluminación completa, ¿no? Llegará un momento que tendremos esa iluminación completa. Y bueno, se han leído estos versículos, y este versículo es un versículo que también se toca en Romanos, y es un versículo, Abraham creyó y le fue contado por justicia, y también se toca en Gálatas, también nos habla de esto, pero también el libro de Santiago también nos habla algo acerca de este tema, ¿no? En el capítulo 2, también quisiera poderlo leer, compartir con ustedes, y nos habla de esta fe. Santiago es el que nos habla de esta fe con obras o sin obras, ¿no? Debiera de ser con obras y sin obras. Había ahí una pequeña aclaración y nos dice, fíjate, el versículo 20, por ejemplo, a partir del versículo 20 hacia el 26, podríamos leer y dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es un texto, hermanos, precioso. Es un texto precioso. Fijaros de que Abraham, el Señor le ha llamado, pero no ha llamado a Abraham, ha llamado a Abraham. Abraham vino a ser más tarde, a partir del capítulo 17, ¿no? Es cuando el Señor le cambia ese nombre, y ese cambio de nombre es un cambio de identidad. Un cambio de identidad. Pero primero habla con Abraham. Y yo le decía al Señor: Señor, gracias, porque primero te has llegado a mí tal y como yo soy, o tal y como yo era, ¿no? Abraham, todos sabemos que ese nombre es, dicen los estudiosos, padre enaltecido, ¿no? Padre activo, padre enaltecido. Y yo preguntaba hacia mí mismo y decía: pero padre enaltecido, pero no, ¿de qué está enaltecido? Como padre, no tiene hijos. Y entendí algo. Este nombre que tenía Abraham hablaba a mi persona, y yo decía: es que el ser humano es así. El ser humano tiende a presumir de lo que carece. Tiende a presumir de lo que carece. No tiene hijos, pero su nombre es padre enaltecido. Así de que Dios lo llama: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Y vemos estas tres peticiones. No se detuvieron ahí, porque la vida de Abraham fue una vida de continua separación. Es: sepárate de tu tierra, sepárate de tu parentela, sepárate de la casa de tu padre. Pero más hacia adelante se tuvo que separar también de Ismael. Y más hacia adelante, pues también el Señor le pidió separarse incluso de Isaac, ¿no? Sacrificarlo. O sea que la vida de Abraham fue una vida de continua separación. Y esto lo podía comparar con el libro de Génesis, en sus primeros capítulos. Y el Señor en sus primeros capítulos también hace estas separaciones, ¿verdad? Crea los cielos y la tierra, y sepárense las aguas de las aguas, y sepárese el agua, se ponga en un lugar y aparezca lo seco, pero separada con el fin de que por medio de esa separación el Señor pudiese producir otras cosas. Produjo las estrellas gracias a la separación, produjo la vegetación gracias a la separación, produjo otras creaciones gracias a separarse. Y de alguna manera le estaba diciendo el Señor a Abraham: yo te mando separar porque yo tengo que producir algo, quiero producir vida. Así de que le manda separarse. Y las separaciones, hermanos, son costosas. Son costosas. No es fácil, porque una de las maneras en la que veo trabajar al Señor
cuándo el Señor me está demandando algo o cuándo no. Es verdad que tenemos la palabra del Señor como guía y manual para conocer y saber lo que Dios nos pide, lo que Dios nos pide. Pero cuando Dios nos pide algo concretamente en nuestro vivir diario, yo me doy cuenta en que lo que Dios me pide me va a costar. Si no nos cuesta, no sé si me lo está pidiendo el Señor. Dios nos manda a salir de nuestro hábito, de nuestra zona de confort. Nos manda a dar pasos. Cuando algo nos cuesta, ahí tengo que poner ese interrogante: Señor, tú me lo estás pidiendo. Porque si no nos cuesta, si es fácil hacerlo, pues yo no sé hasta qué punto la voz del Señor está ahí, ¿verdad? Pero estudiando un poquito los escritos y las costumbres que había en el Oriente Medio, Abraham era un hombre rico. Tenía ganado, tenía siervos, tenía siervas, tenía la tierra, pero el Señor le pide dejarlo todo. Y estudiando un poquito, en los comentaristas, parece ser que había una costumbre de que si Abraham dejaba su tierra y se iba a otra tierra, por ser extranjero y como extranjero no tenía derecho a poder comprar una propiedad. Él no podía comprar otra tierra en otro lugar. Parece ser. Algunos comentaristas hablan de esto, ¿no? Entonces era algo muy complicado. Sin embargo, Dios le dice que le va a dar todo. No tendrás que comprarlo, yo te lo entrego. No te preocupes si hay normas, si hay leyes que te impiden comprar algo, yo te lo voy a regalar. Porque dice el Salmo 24: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor al final. Y Abraham obedeció. Y estas demandas de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, más tarde de Ismael, luego de Isaac, fíjate que el Señor comienza con nosotros menos mal. Él tiene mucho más tacto de lo que podamos tener nosotros. Las demandas del Señor empiezan de lo que menos cuesta a lo que más cuesta. Van de menos a más. Y voy a decir algo. Yo no sé, hermanos, cuántos años llevamos en el Señor. Cada uno aquí pues llevará sus años. Pero normalmente, cuanto más años llevamos en el Señor, las demandas del Señor en nuestras vidas van a ser más costosas. Lo que nos va a pedir ahora es más costoso, nos va a costar más de lo que nos pidió hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, hace 10 años atrás. Las demandas de Dios hacia Abraham fueron de menor intensidad a mayor intensidad. Sal de tu tierra, eso cuesta menos que dejar la parentela cuesta menos que dejar la casa de su padre. Y la casa de su padre cuesta menos que dejar abandonar a Isaac, a Ismael y luego a Isaac, ¿no? Entonces las demandas fueron creciendo, fueron siendo más intensas. Ahora, por eso necesitamos todo ese tiempo para crecer, necesitamos todo ese tiempo para madurar y necesitamos algo que hemos leído aquí: fe. Necesitamos fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y ahí el apóstol Pablo en el libro de Romanos está haciendo como una aclaración cómo fue llamado Abraham, cuándo creyó, cómo creyó, cuándo fue llamado, siendo circunciso, siendo incircunciso, ¿no? Y aclara que fue antes de la circuncisión, siendo incircunciso, ¿verdad? Y él creyó antes. Entonces, fijaros, hermanos, quiero entrar aquí en este tema, no quiero que se me malinterprete o yo no quiero decirlo de una forma que se me entienda mal. Fijaros, Jesús ha muerto por los pecados, claro está, pero ha muerto por un pecado particular. Si yo pregunto a la iglesia y digo cuál fue el pecado de Adán y Eva, y todos vamos a coincidir y vamos a decir la desobediencia. Tomar del fruto que Dios prohibió, dijo que no tomase. Y es así. Pero yo quiero verlo un poquito más profundo. Quiero ver un poquito más profundo este tema. La desobediencia no fue nada más ni nada menos que la consecuencia. Hay una causa
que le llevó a la desobediencia. O sea, que el pecado no fue la desobediencia, el pecado fue dejar de creer en Dios. Este fue el primer pecado. Dejar de confiar en Él, dejar de creer, para empezar a creer otra cosa. Entonces, fijaros, hermanos, déjame hacer una ilustración. La fe, el hermano que estaba dirigiendo decía, la fe es por el oír, ¿no? Y el oír por la palabra. Déjame hacer una aplicación. La fe viene por el oír, pero también se marcha por el oír. Eva empezó a oír otras cosas que no estaban en concordancia, ni en armonía, ni en relación con lo que Dios pedía. Entonces, el empezar a oír a la serpiente, la fe que ella tenía con respecto a Dios se marchó porque empezó a creer otra cosa. O sea que la fe viene por el oír, pero también se marcha por el oír. Y esto a mí me llama mi atención, el Señor. Me llama mi atención y me dice, Andrés, no podemos oír todo. No podemos oír todo. Hay que hilar bien fino para saber qué es lo que estamos oyendo, porque el oído no solamente es un sentido, hermanos. El oído no solo es un sentido. Nuestra vista no solo es un sentido. Son puertas al corazón. Son las puertas al templo. Son las puertas al templo. Y lo que dejamos, la puerta que abrimos, lo que dejamos que entre, va al corazón. Fijaros, dice, no sé si lo podríamos poner, creo que está en Juan 16, versículos 7 y 8, referente a este tema, ¿no? De la fe, la falta de confianza fue el primer pecado. Y como consecuencia de no confiar a Dios, desobedezco. Como consecuencia de no confiar en Dios, desobedezco. ¿Y cuál es la consecuencia de mi obediencia? Mi creencia en Dios, mi fe. Entonces dice, el 16:7, ¿no? 16:7. Vamos a leer. Voy a buscarlo yo también por aquí. Aquí. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Ya sabemos todos esta palabra Consolador, Paracletos, ¿no? Y este Paracletos, la definición del griego es como alguien de la misma especie, ¿no? Del mismo género, de la misma especie, de la misma naturaleza, vendrá otro como yo. Y dice, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El siguiente versículo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿De qué? Tiene tres propósitos principales. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El siguiente versículo. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Ese es el pecado del mundo? No creer en Jesús. De pecado por cuando no creen. ¿Cuál es el pecado? No creer. Entonces, fijaros que Abraham no tuvo que hacer nada en cuanto a obras para poder ser justificado delante de Dios. No tuvo que hacer nada. Solo creer. Cuando creyó, la relación se estableció. Esa relación que se rompió por falta de fe, por falta de confiar, se restablece cuando cree. Y ahora dice que cuando cree no fue hecho justicia, no, sino que le fue contado, no es lo mismo. Fue contado por justo, aunque todavía tenía muchísimas imperfecciones. Pero es el primer comienzo y es el primer paso para poder seguir trabajando en él para que llegue a ser hecho justo. ¿Verdad?
de pecado por cuanto no creí. Y ese es el pecado. Yo cuando dejo de creer a Dios, el siguiente paso que voy a dar va a ser desobedecer. Pero si yo le creo a Dios, no puedo desobedecer. El siguiente paso que voy a dar va a ser obedecer al Señor. Así de que la obediencia viene como consecuencia de mi fe y mi desobediencia como consecuencia de mi falta de fe. Así de que nuestra relación para con el Señor se establece. Dios estableció una relación personal, íntima, con el hombre por medio de la creencia, de una confianza y mantener una relación, una amistad, una armonía. Eso establece la relación con nuestro Señor. Así de que yo le he puesto un pequeño título, no soy mucho de poner títulos, pero le he puesto el título de El gimnasio de la fe. ¿Cuál sería el gimnasio de la fe? En una cierta ocasión, Pedro le dijo al Señor: Señor, aumentanos la fe. Pero que Pedro le dijese al Señor: aumentanos la fe, no significa que la fe crezca o que Dios pueda aumentarla. O sea, la fe no se aumenta de forma automática. No se hace una oración y la fe de uno es aumentada, sino más bien, hermanos, la fe se perfecciona. No aumenta en un instante, en un momento, sino que la fe se perfecciona. Así como se puede perfeccionar un músculo, el músculo se perfecciona y se va definiendo si yo lo ejercito. Y yo voy al gimnasio porque tengo que hacer gimnasia, quiero mantenerme en forma, voy a ejercitar mis músculos y mis músculos van a desarrollar, se van a perfeccionar, ¿verdad? Pero a ese músculo hay que hacerlo trabajar. Se va a agotar, se va a cansar, vamos a sudar. O sea, hay un precio a pagar, hay un esfuerzo físico, ¿no? Hay un sacrificio, ¿no? Y no basta con hacerlo en un día. Hay que mantenerse ahí, tiene que haber una constancia, ¿no? Y luego al final los músculos van cogiendo esa forma deseada, ¿verdad? Pues el gimnasio de la fe, hermanos, se llama obediencia. La obediencia. Y la obediencia no es cosa fácil. La obediencia es costosa. En la obediencia hay un precio a pagar. Fijaros, hemos leído en Santiago, voy a volver a él, y dice: mas ¿quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? Yo he escrito una cosa y he puesto que dicha obra, a esta palabra obra, no sé, me vais a permitir de que abajo de obra pueda poner obediencia. Porque no hay obra sin obediencia, ¿no? Entonces, ¿más quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obediencia es muerta? Vamos a continuar con el siguiente texto. No fue justificado por la obediencia. Permítame que lea obediencia. Por la obediencia Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Claro, ¿cuál fue la obra? La obra fue la obediencia de ofrecer a su hijo. Y yo he puesto aquí, a Bori, dicha obra de la fe al ofrecer a Isaac demostró la justificación, pero no contribuyó a la misma. Dicha obra, dicha obediencia no contribuye a la justificación, pero demuestra la justificación sin contribuir a ella misma. No es por obras que somos justificados, es por fe. Pero esta fe que es viva se manifiesta obrando, se manifiesta obedeciendo y no contribuye a la justificación, pero sí la exhibe. La exhibe que somos justos cuando nosotros estamos obedeciendo. Y el siguiente versículo, ¿no es que la fe actuó juntamente con su obediencia?
Y que la fe ¿qué le ocurrió a la fe? Se perfeccionó. ¿Cuándo se perfeccionó la fe? Cuando obedeció, cuando obró. Entonces se perfeccionó por la obediencia. O sea, al final, la obediencia perfecciona, define y permite que nuestra fe se desarrolle. Amén. Voy a estar 5 minutos más. Hermanos, a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y muchas veces, yo no hablo de ustedes, hablo de mí. Yo hablo de mí personalmente. Muchas veces yo he malentendido el tema de la fe. Y he pensado que la máxima expresión de fe pueda ser realizar milagros y cosas de estas, ¿no? ¿Y cuál sería una máxima expresión de fe? Y le preguntaríamos a alguno y diría, no, resucitar un muerto, y yo pregunto, hermanos, Abraham es el padre de la fe. Pero voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuántas montañas movió? Literales, ninguna. ¿Cuántos milagros hizo? Ninguno. ¿Y prodigios? Tampoco. Señales. No hizo nada de esto, ¿no? ¿Cómo es pues que es el padre de la fe? Porque la fe tiene que ver con la obediencia. O sea, la máxima expresión de fe es la obediencia. Usted puede ver mi fe, la fe mía en Dios, por mi obediencia a Dios. Y yo puedo contemplar la fe de ustedes si son obedientes a la palabra, al Señor. La máxima expresión de fe es la obediencia. Y la máxima expresión de adoración, la obediencia. Todo concluye ahí en la obediencia. Y decíamos, ¿y obedecemos por qué? Creemos. Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea que le fue contado, el Señor puso algo en su cuenta. Puso algo en su cuenta. Esa justicia, ¿no? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando obedeció a su hijo, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Pedro le dijo, le estábamos diciendo, aumenta la fe. Y el Señor lo mira y le dice, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. ¿No? ¿Puedo hacer una pregunta? Yo esto por tiempo no lo leía, pero no terminaba de comprender. Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Le dijo a Pedro, ¿no? Y Pedro terminó cayendo, terminó pecando. Yo hago una pregunta. Si Pedro terminó pecando, llegando al Señor, dándole la espalda, y Jesús rogó al Padre para que su fe no faltara, el Padre no oyó la oración de Jesús. ¿Cómo pues que cayó? ¿Cómo pues que pecó? ¿Cómo pues que le negó? El Padre no oyó la oración de Jesús, no la contestó. La oración de Jesús no llegó al Padre. Podríamos hacer ciertas preguntas aquí, ¿no? Es que el Hijo Jesús rogó al Padre que su fe no faltase, no en cuanto a que no iba a pecar, sino en que después de pecar se levantara. O sea, que siguiera creyendo. Porque si no, no podemos entender este versículo de otra manera, o al menos yo, hermanos. Al menos yo no lo entiendo de otra manera. Si Jesús ruega al Padre que la fe de Pedro no falte y supuestamente, entre comillas, faltó porque negó al Señor, entonces algo está fallando aquí. Y la respuesta, hermanos, es que no oró para que no cayera, oró para que
antes de que el gallo cante 3 veces dos veces tú me habrás negado 3. ¿No? O sea que Jesús de antemano sabía que Pedro iba a fallarle. Pero si yo no ruego al Padre para que tu fe no falte, no te levantas de la caída. Te quedas postrado. Así de que, hermanos, yo no sé usted, yo caigo muchas veces. Y doy gracias al Señor que si me levanto es porque hay una oración hecha. Le digo hacia el Padre para que mi fe no falte, para que siga creyendo, para venir y arrepentido pidiéndole perdón al Señor. Yo no creo en los hermanos que nunca caen. Yo no creo. Y a lo mejor el problema lo tengo yo. No digo que el problema esté en nadie. Igual está en mí. Yo no creo. Porque la caída viene como consecuencia del caminar. Y si hay alguien que no cae, es alguien que no camina. Si no caminas, seguro que no caes. Pero si caemos, es porque caminamos. Y hay una oración que nos echa que nuestra fe no falte y nos levantamos. Así de que, estando aquí, estamos dando cumplimiento a esa palabra, a esa oración, ¿verdad? Fijaros en Juan capítulo 17, leo si lo encuentro aquí, y ya con esto voy a terminar. En la oración de Jesús, en el capítulo 17 de Juan, no lo tenía anotado, pero me ha venido ahora a la memoria. El versículo 20, fíjate, esta oración de estas palabras de Jesús, Pedro, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. El Señor en la oración sacerdotal del capítulo 17 la extiende al resto de los que van a creer. Y dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Ese ruego de Jesús se ha extendido hacia nosotros. Dice a los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Así de que hay una oración. Si estamos aquí es porque el Señor lo ha dejado todo listo, lo ha dejado todo bien atado. El Señor es el que nos levanta. Amén. Mirad, déjame hacer una paráfrasis. Dios llamó a Abraham con 75 años, según Génesis 12, tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Y Dios llamó a Abraham, él murió con 175 años. Así de que Abraham mantuvo una relación y una andadura con el Señor de 100 años. De 100. Y desde el capítulo 12 hasta que Abraham muere, yo he encontrado 10 veces en la Biblia y Dios habló a Abraham, o vino Abraham en visión y le dijo. O sea, hay como 10 conversaciones. Si hay más o no lo sé, pero yo he leído desde el capítulo 12, creo que hasta el capítulo, no sé si es el capítulo 25 o 26 que muere Abraham, 10 conversaciones. Como que Dios habló con Abraham en 100 años 10 veces. ¿No? Esto viene a ser un promedio de una vez cada 10 años. Si quisiéramos hacer un promedio, ¿no? Una vez cada 10 años. O sea que Dios hablaba a Abraham una vez y Abraham tenía gasolina cada 10 años. Caminaba 10 años. Ya cuando se le acababa la gasolina, el Señor volvía a recostar, le daba palabra
le daba promesa, 10 años más. Y hermanos, nosotros tenemos la palabra cada día. Muchas veces decimos, Señor, háblame, Señor, háblame. Abraham, por una vez, caminaba 10 años, mirándolo desde esa perspectiva, ¿no? Y nosotros necesitamos que Dios nos hable cada día. Pero el Señor nos habla, tenemos su palabra aquí. Porque no es lo mismo, hermanos, que Dios habla a que uno se sienta hablado por el Señor. Es que es muy diferente, ¿no? No es lo mismo saber que Dios es amor, sentirse amado por Él. No es lo mismo saber que Dios perdona, sentirse uno perdonado. Y necesitamos buscar esa experiencia, necesitamos sentir el perdón. Yo necesito sentirme amado por el Señor. Yo necesito sentirme perdonado por el Señor. No solo saber, quiero sentirlo, quiero experimentarlo, quiero vivirlo. Necesito la experiencia. La necesitamos. Y ahí debemos nosotros de creerle al Señor. De creerle. No solo de creer en, sino de creerle a. Que eso es la diferencia de Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado. Le creyó a Él, a sus palabras, a su promesa, no solo creyó en Él. ¿Verdad? Necesitamos creer a Dios. Dice Romanos 5:5, el amor, la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esta palabra derramar, yo con humildad Pablo, esta palabra derramar es una palabra que tiene que ver con ungir, ¿no? Ungir era derramar, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado mi corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo no sabía conciliar la esperanza no avergüenza porque, y te dice por qué la esperanza no avergüenza. El por qué es el hilo conductor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no avergüenza la esperanza? Dice, porque el amor de Dios, no mi amor, sino el de Él, el suyo, está en mí. Ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo me hacía esa pregunta, ¿qué relación tiene? Tiene mucha, porque el amor de Dios todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre y todo lo cree, ¿no? Entonces, mi esperanza no será jamás alcanzada, porque yo sé la circunstancia, el momento de mi vida en el cual yo esté pasando, la esperanza de su promesa y de su palabra en mí no me va a avergonzar, porque como ese amor de Dios está actuando en mí, yo todo lo voy a poder, todo lo espero, todo lo soporto, todo lo creo. O sea que al final saldremos victoriosos. Pero ahí, en ese momento de prueba, es cuando tenemos nosotros que ejercitar la fe, seguir creyendo, obedeciendo, permaneciendo en el Señor. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Gracias a todos por vuestra atención, gracias a la Iglesia del Señor por la invitación. Que el Señor os siga bendiciendo mucho en el nombre del Señor. Amén.